Hola, ¿cómo están? Ya me conecté, así que de a poquito irán a llegar algunos o los millones de seguidores que tengo. Ah, una broma. Voy a invitar en unos minutitos. Falta un minuto, así que... Y enseguida vamos a comenzar con este vivo. Estoy muy contenta. Queda un minuto. Bueno, la verdad que ahora estoy muy feliz porque son pocos vivos que voy haciendo, pero siempre temas muy interesantes, ¿no? Y con personas que la verdad que de las que se puede aprender un montón. Ahí. Carolina. Hola Oscar, ¿cómo andás? Te mando un saludo. Hola, Hola, ¿qué tal Carolina? bien, Voy a partir presentándote, ¿sí? ya, gracias. Bueno. Bueno, bienvenidos todos los que están acá, los millones de seguidores. Eh, Vamos a hablar hoy sobre los mitos en la psiquiatría con Carolina Aguilar. Ella es psiquiatra infanto-juvenil y además hizo un diplomado en terapia de juego. Y bueno, una de las características que yo vi en ella es que tiene esto de trabajar en equipo y que realmente a veces es difícil porque los psiquiatras por ahí vienen con una formación más muy médica, que está bueno, pero de repente falta un poquito la parte humana. Eso es lo que desde mi experiencia y también veo que le pasa a otros colegas. Así que un poco el objetivo no solo es desmitificar algunas creencias de los pacientes que vienen a consulta sobre el consumo de fármacos, sino también visibilizar un poco lo que es la importancia de la salud mental, ¿no? Porque pasa un poco que a veces se cree que enfermarse del cerebro, ¿no? O de la mente es como que fuera algo medio, no sé, místico. Y en cambio, si uno se enferma del corazón, ahí uno recurre al médico y, ¿no? Como que necesito que un poquito visibilicemos eso para que la gente tome más conciencia y de repente esto pueda ayudar, ¿no? Y por tanto también despejar dudas, o sea, este también es un espacio para que aprovechen de preguntar. Y bueno, el video va a quedar grabado. También pueden después ir a ver el Instagram de Carolina, que ahí lo voy a dejar anotado. Bueno, eso, bienvenida Carolina, gracias por la disposición. Y me gustaría preguntarte un poquito sobre los miedos que más se han presentado cuando van a tu consulta, por alguno que recuerdes. Sí, bueno, gracias por el interés en hacer este live. Yo feliz también de colaborar para difundir el conocimiento que tenemos ambas de salud mental, de psiquiatría, psicología, y hacerlo accesible a las personas, ¿ya? Eso, para partir agradeciendo. No hay Eh, nada. Mira, como a ver, lo primero que te puedo decir que lo más común en mi caso es que llegan los pacientes porque los deriva algún psicólogo o psicóloga, ¿ya? Yo creo que ese es el primer miedo, nadie llega espontáneamente a consultar a un psiquiatra, ¿ya? Claro. Ujú. El miedo es que siempre lo ven como que está pasando algo extremadamente grave o algo que a lo mejor no tiene solución, ¿ya? Eh, o también el otro mito es que eh, si, no sé si se está acoplando, creo. ¿Se escucha bien o no, Yo Anabel? bien. Ya. Sí, sí, vos me Eh, escuchás, ¿no? sí, Sí, ok. el otro miedo es que cuando llegan a psiquiatra, porque muchas veces los derivan, siempre está el miedo de qué significa salir con un fármaco, una receta de algo, ¿ya? Sí, Como, claro, muchas veces los derivan psicólogos, psicólogas, piensan
que es porque no es suficiente la psicoterapia y muchas veces el motivo de derivación de ustedes no es esa necesariamente, ¿ya? Claro. A veces aclarar diagnóstico, a veces es tener claro para dónde ir el manejo, a veces es necesario usar medicamentos y a veces no, ¿ya? Nosotros por la formación también podemos complementar un montón el trabajo de ustedes, Sí. eh, porque tenemos otra formación, otra mirada, entonces se complementan las dos cosas. También me ha pasado eso, a veces cuando hay dudas diagnósticas, los vemos juntos, juntas, y sacamos adelante el caso, ¿ya? Eh, pero yo te diría así como que el miedo más grande es en relación a los fármacos, ya que uno puede estar diagnosticando algo muy grave. Claro, y de hecho, uno de las visiones o los estudios, ¿no? Dicen que el cerebro es un órgano que está electroquímicamente equilibrado, entonces, bueno, Ujú, esto lo sabés vos, ¿no? Más que yo, de hecho, pero si se empieza a desequilibrar una sustancia química por un lado, el cerebro va a buscar equilibrar por el otro, pero eso va a tener consecuencias. Y obviamente que el cerebro se enferma ujú, y la persona va a tener, por ejemplo, en caso de depresión, ¿no? Va a tener pensamientos más recurrentes y que tienden a ser más tristes, recuerdos tristes y no va a poder dormir y no va a comer bien o va a comer de más, etcétera, ¿no? Entonces pareciera que hay una idea medio en el inconsciente de la sociedad de que no, bueno, pero se te va a pasar o una resistencia a ir al psiquiatra, también al psicólogo, pero al psiquiatra un poco más, porque pareciera que no, que el psiquiatra ya es como para alguien que está loco, ¿no? ujú. Y que en términos clínicos se diría ya esquizofrenia, ¿no? Una Pero, psicosis, claro. claro, pero en realidad es justamente para estabilizarnos, es como cuando nos da un resfrío, no, cualquier cosa, uno necesita ir al médico y acá igual. Entonces, yo lo que me doy cuenta que en la experiencia, ¿no? Que me han llegado pacientes y sobre todo ni hablar cuando son menores de edad, que es entendible que los papás les da miedo, o sea, yo también me pongo en el lugar de esos papás y que no tienen por qué saber esas cosas, y dicen, pero ¿cómo mi hija, mi hijo tan pequeño y ya tiene que tomar un fármaco? Y uno como psicóloga no, no es la primera opción decir, nada, ok, por cualquier cosita el psiquiatra, sino que uno dice, bueno, de acuerdo a este diagnóstico, sí es mejor derivarlo, y el psiquiatra verá, a lo mejor por ahí dice, ¿sabes qué? En realidad en tu caso no hace falta. No es que va a aprovechar, me llegó un paciente, lo voy a empastillar. Entonces están esos miedos de cuándo eso es lo que yo quiero preguntar, ¿cuándo es necesario que puedan consumir los fármacos, en qué casos, básicamente, y cuándo es para toda la vida o cuándo no? Mm. Sí, antes de responder la pregunta, Anabel, quiero tomar algo súper importante que dijiste antes, que muchas de las enfermedades psiquiátricas se generan por desajustes o desequilibrios en ciertos mensajeros que usan las neuronas, que son las células que permiten que funcionemos como tal en el cerebro. Y como son sustancias químicas, son desbalances que no se pueden medir con exámenes, por ejemplo. O sea, que yo pueda medir en la sangre cuánta dopamina tengo o cuánta noradrenalina tengo, eso no se puede hacer, no existe. Entonces a las imágenes y a los exámenes son enfermedades que tú no puedes corroborar de esta manera, ¿ya? La única forma de corroborarla es a través de los síntomas que tenga el paciente y la clínica que uno pueda obtener de ello con la historia, con el examen mental, ¿ya? Por eso, ya, y hablando de los mitos, este es un mito, como que si yo estoy sufriendo algo emocional, es porque no he puesto de mi parte o falta de voluntad, y no, a veces la enfermedad del cerebro, la forma en que se manifiesta como una enfermedad son con los síntomas emocionales, con las alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, alteraciones de los pensamientos, ya así como cuando se enferma el pulmón, uno de los síntomas es la tos o el ahogo, ya. Los del cerebro pueden ser síntomas emocionales, síntomas
de cómo anda tu energía, de cómo anda tu apetito, tu sueño, etcétera. ¿Ya? Así que Claro. eso es como súper importante porque las personas donde no lo ven en un examen alterado creen que no existe, y sí existe. Sí. ¿Ya? De todas Algún día maneras, vamos a sí, poder llegar a precisar de alguna manera, aún no están los medios, pero para poder detectar con algún examen, ojalá alguna vez, si es que se pueda apoyar un diagnóstico. Pero en psiquiatría aún no existe eso. claro, a veces muestran eso sí, claro, químicamente no se puede ver, pero sí de repente muestran como imágenes cerebrales de cómo está un cerebro o incluso en Sí. estado de demencia, el antes y el después, o la depresión, la ansiedad. O sea, igual sí se puede probar científicamente eso, pero no ya como tan minuciosamente como vos decís. Claro, o sea, se ven patrones, pero no son diagnósticos. O sea, si, por ejemplo, a un niño con una depresión yo le pido una resonancia magnética y no se ven exactamente los cambios que uno esperaría, no quiere decir que no tenga la enfermedad. Eso Exacto. es lo que quiero decir. Los estudios de imágenes son qué es lo que presenta la mayoría, ¿ya? Sí, No son precisos en ese sentido, ¿ya? Como que uno diga, ah, si está alterada esta parte y si está alterada esta parte es, no, claro. ¿ya? Todavía no, desgraciadamente. Hay Sí, algunos exámenes que existen que son para medir funciones del cerebro, como el SPECT, que es un examen que mide cómo el cerebro consume glucosa, por ejemplo, que es el alimento que usan las neuronas, y por ahí se puede inferir qué parte está funcionando más apagada, más prendida, como, pero sí. Todavía son falta. todavía no específicos, sí, eso es lo que quería decir, ¿ya? Sí, falta Eh, más. y de la otra pregunta, a ver, a ver, primero los síntomas son distintos según las áreas del cerebro que estén comprometidas o son distintas de la enfermedad que estemos hablando, ¿ya? Eso es variable. La duración de los tratamientos también es variable, ¿ya? Porque hay condiciones, hay enfermedades que tienen comportamiento crónico, por ejemplo, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, o el trastorno obsesivo compulsivo, que son cuadros que son crónicos en el sentido de que la persona nunca se va a mejorar por sí sola, sino que el tratamiento lo que hace es mantener a raya la enfermedad, ¿no? ¿Ya? Claro. Y al igual como otras enfermedades crónicas Mm. que todos conocemos. Pero hay otras que son puntuales, que son episodios y que con los tratamientos o con el manejo psicoterapéutico pueden pasar, ¿ya? Hay muchos trastornos de ansiedad que pasan, la depresión también pasa, eh, ¿qué más? El déficit atencional también es un trastorno que tiende a pasar en la adolescencia, por ejemplo. Claro. Eh, Pero el Eso te- depende del cuadro del que estemos hablando. claro, hay casos que sí, casos que no, como el trastorno del espectro autista, No, que eso no pasa, se claro. nace y es hasta que fallece. Y claramente, bueno, acá quería, antes que se me pase, leer lo que Sí, dijo Eliana. pregunta. Acá dice, por experiencia personal, me han dicho que tengo que poner de mi parte cuando menciono que tuve que ir a un psiquiatra por evaluación de diagnóstico. Claro, me imagino que lo que trata de decir Eli, si es que yo no entendí mal, es que a veces no se trata de solo voluntad, ¿no? O sea, como que No. tenés, un día amanecí y ahora pongo de mi parte para sentirme bien, porque ya, y de hecho, solo con la terapia, yo tengo pacientes que se están resistiendo a ir al psiquiatra y uno trata de psicoeducar en eso, porque solo la terapia no es suficiente en muchos casos. Ahora, claro, si Mm. la depresión es leve y que está como en la primera, como iniciando, por ahí sí, con los mismos recursos del paciente, sí, no hay problema. Pero ya cuando pasa de moderada y ni hablar grave, Mm. estamos hablando de que aparecen síntomas donde el cerebro ya empieza a desplegar un montón de conductas o de incluso brotes que ya no es algo que se pueda como regularizar solo. O sea, yo como psicóloga a veces le trato de decir a mis pacientes que no es que yo me pueda meter adentro de su cabeza y hacer que funcionen las sustancias químicas del cerebro así. Y por eso está bien, o sea, por eso es bueno derivar también a un psiquiatra y que se informen con el mismo psiquiatra, porque
por último, si después deciden no ir, pero van a ser informados y no con el miedo, porque a veces la decisión de no ir es más basado en miedo, en mitos, que en realidad informados, como todo, ¿no? Como un poco pasa con los antivacunas, con todas esas cosas, que a veces la decisión es más como basada en los miedos. Entonces, y acá yo tenía notado de que uno de los miedos también es cuándo esto podría provocar dependencia o no. Uno de los miedos es eso, no quiero ir porque, mira, mi hijo es tan pequeño y si es tan chiquito le provoca dependencia. Mm. ¿Cuándo podría provocar una dependencia? Anabel, todo esto están diciendo en el chat que parece que se acopla cuando yo hablo. No sé si puedes bajar un poco el volumen Ah, cuando sí, yo claro. hablo, para que no Sí, se sí. acople porque se escucha un ruido. Ahí Ahora, sí. avísenos si se escucha bien ahora. ¿Ya? Hola, ahí sí. Ya. Ahí me avisan, sí. Sí. Em, a ver, existen fármacos que producen dependencia y es real. ¿Ya? Ahí se escucha el retorno. Ahí. Bájale un poco. Ahí sí. Ahí sí. Yo creo que ahí sí. A ver. No, se escucha retorno, Anabel. Y no sé si podría ir a buscar mis audífonos. Bueno, yo por mientras explico lo que Sí, me pide. permiso. Em, a ver, sí, efectivamente hay medicamentos que pueden producir dependencia, pero son los mínimos, generalmente son los de la familia de las benzodiazepinas y que se usan en situaciones muy puntuales y por corto tiempo para precisamente no generar algún tipo de dependencia a ellos. El resto de los fármacos no las producen, ¿ya? Em, Pucha, yo quiero ponerme auriculares, pero no tengo entrada auricular en mi teléfono. Así que vamos a ver si poniéndoselo a Anabel se puede escuchar mejor. Eh, Ahí está. Aquí traje mis sí, yo no audífonos. tengo entrada de audífono en mi teléfono. No sé por Claro, qué lo aquí hice, no a tiene mí me entrada de complica un audífono. poco porque a veces me los pongo y no se escucha. O sea, ahora, vamos a ver. Ahí no sé si se escucha. ¿Se Se escucha? escucha perfecto. Sí, Ya. Ahí sí. se escucha súper bien. Parece que ahí Ahí no sí. se acopla ya. Viste, era esto. Sí. Bueno, Ya nos avisan a todos y todas las conectadas que sí se escucha bien ya. ok. Em, en los fármacos, la mayoría de los que se utilizan no producen dependencia, ¿ya? Y les contaba que las benzodiazepinas son el único grupo que podría producir dependencia, pero si se usa por largo tiempo, más de 3 meses, eh, y en los casos que se usan benzodiazepinas son siempre puntuales para manejar algo puntual, agudo, algo por corto tiempo, no por largo tiempo, ¿ya? Ujú. Todo el resto no las produce. ¿Eso qué significa? Que no requieres ir subiendo dosis porque el cuerpo se acostumbra, eso no ocurre con los fármacos en general, excepto como les digo, las benzodiazepinas que sí pueden producir dependencia. Ujú. Y lo que significa cuando se retira además es que la retirada se puede hacer de forma segura y el paciente no va a tener ningún síntoma de privación ni molestia, excepto que sí hay algunos medicamentos que si bien no producen dependencia, sí por la forma en que funcionan, cuando uno los tiene que quitar hay que hacerlo de forma lenta, pausada, porque sí pueden generar molestias la retirada brusca, ¿ya? Claro. Pero no porque Eso. produzca dependencia, sino es por cómo funciona el fármaco, ¿ya? Eh, Ujú. un ejemplo de eso es la venlafaxina, por ejemplo, que es un antidepresivo que se utiliza en adolescentes, en algunos adolescentes, pero más en adultos. Y ese, por ejemplo, medicamento no se puede suspender de forma brusca porque da mareo, da náusea, da molestia, ¿ya? Claro. Pero no Sí. porque el cuerpo se acostumbre o produzca dependencia, sino por cómo funciona exactamente ese fármaco, Ahora, ¿ya? ¿sabes qué me estaba acordando? Justamente lo que estabas diciendo, de repente me fui acordando de otra inquietud de papás, de pacientes de menores, que cuando tengo que informarles que es necesario derivar a un psiquiatra, y obviamente
trató de explicar, ¿no? De que, bueno, que no se asusten, que es comprensible que les dé miedo y todo. Muchas veces me dicen, pero no se puede probar con algo natural, con algunas pastillas naturales y bueno, yo no receto nada, nada, ni natural ni nada natural. Y los psiquiatras sí recetan, pero no cosas naturales porque tengo entendido que son placebos, ¿no? O sea, que en realidad no está comprobado científicamente que realmente haya un efecto positivo ni negativo, o sea, como nada. Entonces, no sé si también te ha llegado así a consulta casos donde te digan, bueno, pero no será eso muy fuerte, no se puede probar con algo natural. ¿Qué es lo que les explicas cuando te dicen eso? Mm. A ver, siempre primero les explico de qué nivel de gravedad estamos hablando de lo que tiene el paciente, ¿ya? Ujú. Generalmente cuando uno está ante un cuadro grave no puedes apostar a un tratamiento natural, a un tratamiento alternativo que, como dices tú, no necesariamente a veces tienen efecto comprobado, a veces placebo, puede ser, pero que cualquiera sea de las dos alternativas es lento, ¿ya? Sí. Mm, Y tú necesitas actuar rápido. claro. Ahora, em, cuando son cuadros moderados, también estamos hablando de que ya se está comprometiendo el funcionamiento de la persona. Entonces también hay que entrar rápido ahí. Cuando son leves, ahí es discutible porque cuando son leves a veces no es necesario usar tratamiento farmacológico y cuando no es necesario, a veces sí los papás que quieran intentar terapia alternativa, yo no las doy porque no las conozco, yo no tengo formación para poder prescribir eso, Claro. Mm, pero los valido en que si ellos quieren intentar esa alternativa, está bien, ¿ya? Pero, ya. pero lo que yo les aclaro es que cuando la situación necesita actuar rápidamente, ahí uno Sí. tiene que entrar con terapia farmacológica, porque Sí, sí, yo era más como eh, reticente de, no, yo como que no creía, donde no está comprobado, a lo mejor soy más cuadrada, sí, ¿viste? es que, ¿sabes lo que pasa, Anabel? Es que Sí, el efecto placebo es un efecto que existe, ¿ya? sí, sí, Incluso con los mismos fármacos hay un porcentaje que la respuesta no es debido a un cambio por el fármaco mismo, sino que es placebo y en los niños se ve harto efecto placebo. ujú. Eh, entonces no hay que desmerecer tampoco Mirar el en efecto menos. placebo, a veces ayuda, Mira, y si claro, mira, ayuda, eso ahora bien. aprendí algo nuevo. Sí, no, y sí, mira, lo que más me fijo sí con las terapias alternativas es que no pongan en riesgo la salud de los niños, ¿ya? Claro. Por Mm, ejemplo, con las flores de Bach, siempre les digo a los papás, mm. yo sé que los terapeutas que tienen buenas formaciones en terapias florales no lo hacen, pero hay otros que no tienen idea. Y que Ujú. para diluir las gotitas de flores usan un alcohol o coñac o alguna base alcohólica, y yo les digo a los papás que eso no lo pueden permitir, no No, no, pueden claro. darle alcohol, ¿ya? Ujú. Eh, que sea diluido en agua destilada o lo que sea, ¿ya? Con las acupunturas también, si, por ejemplo, me pasa, hay niños que son súper ansiosos y que solo el hecho de estar quietos los angustia mucho. Yo ahí les digo, ¿sabes qué, papá? La alternativa de acupuntura por ahora no, porque se va a desesperar, ¿ya? Tienen que hacerlo Sí, en un lugar donde la gente tenga formación, ¿ya? Las sí. terapias alternativas son alternativas en el sentido de que muchas puede ser que no tengan estudios que comprueben que funcionan, excepto la acupuntura, que sí tiene estudios de que son eficaces en algunas enfermedades médicas. Ujú. Eh, pero esas sutilezas que yo les digo, alguien que tenga formación en terapia alternativa lo sabe, ¿ya? Pero Mm, alguien que no necesariamente lo va a hacer. Entonces también claro. hay que buscar gente que tenga la formación, que tenga la preparación para ello, ¿ya? Claro, no Y es llegar y pensar recetar. que nunca va a reemplazar una terapia farmacológica, puede coayudarla, ¿ya? Por el efecto Mm, que tenga, placebo o no placebo, pero no la puede reemplazar, ¿ya? exacto. Y justamente en base a lo que decías de que hay casos ya donde está afectando, ¿no? La funcionalidad o el diario vivir, en el fondo, de este menor de edad, niña, niño, eh, ¿en qué casos una mamá o un papá puede decir,
sí, la verdad es que en base a estas características o estas conductas que estoy viendo en mi hijo, sí, realmente tengo que considerar la posibilidad de también un tratamiento farmacológico, ¿no? Cuando, o sea, bueno, me gustaría, yo también lo puedo decir, pero eh, como en el fondo se trata de ayuda psiquiátrica, ¿no? Porque yo puedo decir, sí, bueno, ¿cuándo es necesario ir al psicólogo? Ujú, Pero los padres se preguntan mucho, sí, pero psiquiatra es necesario si ya está yendo al psicólogo y con eso ya es suficiente porque va a tener ahí la contención y bla, bla, bla. Pero siempre como que el trabajo en equipo en esto va a ser mucho más efectivo en caso de que esté afectando la funcionalidad. Entonces, ¿qué sintomatología tienen que observar los papás para decir, sí, acá tengo que poner ojo, por mm. ejemplo? Yo creo que como criterio para ir directo a psiquiatra, Ujú, eh, cambios de conductas muy graves que pongan en riesgo la integridad del niño, de la niña, del niño y del entorno, eh, que esté comprometida ya los patrones de sueño, de alimentación, eh, que esté... El cambio de conducta puede ser que se vuelva agresivo, que se vuelva irritable o que empiece a tener conductas raras, inexplicables, ¿ya? Bizarras le llama a uno el término como sí. más preciso. Eh, puede también consultar, por ejemplo, si yo siempre recomiendo ya consultar psiquiatra, por ejemplo, sobre todo a los niños que están en los colegios ya cuando hay bajas de rendimiento importantes, eh, Mm, problemas de concentración, de memoria, porque ya cuando está a ese nivel comprometido, ya generalmente ya estamos hablando de algo más moderado, no de moderado a más severo, no algo claro. leve, ¿ya? Ujú, Eh, si ves a tu hijo también, por ejemplo, que deje de controlar esfínter cuando ya lo controló en algún momento de su vida, o que mm, veas que tiene eh, rechazo a ir a alguna parte o ir con alguna persona. eh, bueno, ahí también, no es como precisamente psiquiatra, pero lo que les quiero decir es que es cuando vean cambios significativos que pierda funciones su hijo que antes sí habían logrado que tengan o que empiecen a adoptar cosas, conductas, pensamientos que antes no tenían y que sean raros, que sean poco comprensibles, ¿ya? sí. Esto es como a modo muy, muy, muy general, ¿ya? Ujú, Y de ahí yo creo que cuando son graves, por supuesto, al tiro a psiquiatra, no, sí, sí, sí. No porque hay hay que que actuar esperar. rápido, claro. Claro. No sé, si quieres complementarlo tú, Anabel, Sí, sí, con lo claro. que consideras tú. Justamente lo que yo estaba pensando es que muchas veces llegan y el diagnóstico son más o menos 5 o 6 entrevistas que hacemos los psicólogos en Ujú. general, dependiendo del caso, y que se tiene que hacer la entrevista con los papás y todo. Mm, Muchas veces los padres llegan a consulta porque, por ejemplo, dicen, no sé, mi hijo o mi hija tiene conductas agresivas en el mm, colegio y como que del colegio empiezan a veces en el colegio notan primero eso, ¿no? La queja viene de ahí. Y por ahí no se sabe, como que solo se ve la conducta, ¿no? Los padres ven una conducta distinta mm, y dicen, bueno, ¿qué está pasando acá? Y claro, uno no es llegar y decir, ah, listo, fármaco, ¿no? O sea, voy a derivar a psiquiatra. Pero si ya hay en la base algo más avanzado que demuestra que tiene una depresión, o por ejemplo, casos de tricotilomanía, mm, que eso hay una desregularización química, no es algo mm, voluntario, no es algo que menos un menor de edad quiera hacer, o sea, que está pasando por cambios y de buscar identificarse con un otro en la adolescencia, ¿no? Entonces, casos así, obviamente que uno dice, bueno, ok, uno va haciendo un diagnóstico y te vas dando cuenta que es algo más allá de lo práctico, de decir, ah, bueno, habilidades parentales, trabajamos habilidades parentales y con esto vamos a estar bien, ¿no? Cuando es mm, algo así como más, digamos que práctico, bueno, con terapia se puede hacer, pero muchas veces a la base hay algo más profundo o algo que incluso los padres ni siquiera se enteraron, más grave de violencia, ¿no? O que uno de los padres no se enteró y no es que
cuando son menores de edad lo van a llegar y decir tan fácilmente, o sea, Mm, si le puede costar a un adulto, cuanto más a un niño que puede estar incluso bajo amenaza. sí. Entonces estamos hablando de violencia grave, ¿no? De abuso, y que esto ocurre. Entonces necesitan estabilizarse y esto no quiere decir que tenga que ser para siempre, no en todos los casos. O sea, Mm, como bien dijiste, Carolina, sí hay casos de trastorno obsesivo compulsivo o de trastorno bipolar que sí necesitan terapia y tratamiento farmacológico ya de por vida, pero esas personas aprenden a tener una vida normal, a lograr sus sueños, a trabajar, etcétera, ¿no? A tener una vida como cualquier persona, pero necesitan como saber lo que tienen, por qué lo tienen y también el tratamiento. En caso de otras situaciones que son externas y que causan después la depresión o la ansiedad en los niños, o trastorno por este estrés mm, postraumático, que es estar viviendo una situación muy difícil por mucho tiempo, ¿no? Bajo estrés mucho tiempo, mm, se necesita sí o sí la derivación con un psiquiatra. Entonces, justamente a veces están estos miedos de que, pero cómo tan grave, pero veamos si se puede solamente con un psicólogo. También está el miedo de los efectos adversos, ¿no? mm, Pero a lo mejor va a tener problemas de memoria si toma pastillas para el sueño, ¿no? Que es Sopiclan, por ejemplo, mm, que produce un poquito de memoria, falta de memoria a corto plazo, ¿no? Como qué era lo mm, que iba a hacer o qué era lo que iba a decir. Entonces, eh, de repente no quieren que les pase eso a sus hijos. Por ahí incluso a mm. veces los papás están en tratamiento también y dicen, bueno, Sí, está bien, yo soy adulto, pero mi hijo tan chiquito, o sea, yo empatizo totalmente con los papás, obviamente, porque nadie quiere que sus hijos tengan que pasar por algo así, mm, pero finalmente esto es una forma de decir, bueno, si se enferma un hijo, no sé, le da rotavirus, ¿uno qué hace? Va al pediatra, ¿cierto? No dice, bueno, hago de cuenta que no tiene y se le va a pasar con el tiempo. Entonces es lo mismo acá. Y, mm, y por eso digo que eso quiero tocar ese punto, ¿no? De los efectos adversos, si es que los hay o no los hay, eso que lo puedas como hablar vos, porque eh, me parece que sería importante que los pacientes puedan quedarse tranquilos en esto, que mm, también está muy basado en miedos, ¿no? sí. Bueno, y el otro mito es que los niños no tienen enfermedad psiquiátrica. Claro, Ya, ese es un mito absolutamente. Los niños claro, claro. pueden tener también enfermedad psiquiátrica. Ujú. Eh, Eso. los efectos adversos sí existen. Eh, hay fármacos que tienen más, otros menos, pero sí, los fármacos tienen efectos adversos. Ujú, Algunos son delicados de manejar, otros ujú, son totalmente llevaderos y otros a veces no dan efectos adversos también, ¿ya? Hay de ujú, todo. Eh, ujú. lo importante, porque tendría que hacer como una clase de fármaco para hablarte Sí. cada efecto adverso de cada fármaco, pero casi todos lo tienen, hasta la melatonina que uno le dice si es natural Sí, que como también, más ¿ya? natural, sí. Da pesadillas, también tiene un efecto adverso que a veces se vienen los pacientes. Eh, Ujú. y las alergias puede darte con cualquier fármaco, eso es un riesgo de cualquier fármaco, no solo de psiquiatría, cualquier. Sí, Eh, sí, lo, sí. impor- lo importante es que parte de la información que te tiene que entregar el psiquiatra cuando dice, sí, tiene esto y lo tenemos que tratar con X fármaco, es explicarte cuáles son los efectos adversos a esperar, ¿ya? Ujú, Generalmente son muchos a veces, y a veces son algunos muy raros de encontrar, raro de lo raro. Entonces, ujú. tampoco uno le dice toda la lista de efectos adversos descritos para el fármaco, uno les informa los más comunes, ¿ya? Claro. Ujú, Pero yo siempre les digo a mis pacientes que si ven cualquier cosa extraña, distinto de lo que habían visto antes con el fármaco, me preguntan, me mandan un correo, me escriben y yo evaluaré si corresponde o no, ¿ya? Eh, claro. a veces, yo les digo, a veces puede estar resfriado, pero les parece raro que justo partió con el remedio, mándenme un correo, pregúntenme, oye, ¿está descrito que es de resfrío? No sé, o moco, Mm. y yo lo buscaré en el listado de fármacos si es que ese Claro. efecto adverso está, porque me ha tocado con algunos pacientes que han tenido efectos adversos súper raros, que a veces
en libros de farmacología general no aparecen, he tenido que ir como precisamente a mirar el voucher del fármaco, la Mm, descripción, el estudio, y ahí aparece. Entonces, claro. eh, no es que le ocurra a todo el mundo para que no se asusten, pero sí es real que existen los efectos adversos y que parte del trabajo de uno como psiquiatra es informarlos. Y si no lo puedes informar todo porque es muy larga la lista, dar las vías de comunicación para que te pueda preguntar el paciente si es o no lo que le está pasando, si, si se tiene que preocupar o no, ¿ya? Y si son permanentes, porque a veces pueden pensar Sí. que después del consumo, cuando el tratamiento se vaya terminando, ¿no? Si esos efectos van a desaparecer o no, porque por ahí está ese miedo de que queden con secuelas, no sé cómo Eh, llamarlo. Mm. a ver, la mayoría no, ¿ya? Ujú, Pero hay un grupo de fármacos que sí, dentro de estos efectos adversos raros que estamos hablando, sí pueden producir cosas permanentes, ¿ya? Hay un grupo, por ejemplo, de antipsicóticos que dentro de sus efectos adversos poco comunes, pero descritos, ujú. están las disquinencias tardías, que son como movimientos anormales que se producen a raíz del fármaco y eso a veces no pasan, ¿ya? Mm, Y pueden aparecer años después de haberlo usado, claro. pero son afortunadamente efectos adversos poco comunes, ¿ya? Ujú. Pero sí están descritos, ¿ya? Sí, algunos sí. Y los efectos adversos también, y esto como no es para justificar, pero también con fármacos que se usan en otras especialidades también pueden aparecer. Claro. Ahora también el tema de evaluar importante es que más allá de los efectos adversos que son necesarios que ellos estén informados y no se los pille como de sorpresa de que no sé, cada vez que tomo la pastilla para dormir, volviendo a ese ejemplo, Ujú, ¿no? ujú, Tengo un sabor metálico en la boca que a veces me han dicho ujú. algunos pacientes, Sí, y que no les sea sorpresivo, sino que, no, pero me lo dijo la psiquiatra, el psicólogo, entonces eso ya baja el nivel de ansiedad. Pero también lo que se pone en la balanza es, bueno, está bien, sí, van a estar los efectos adversos, pero sí, pero entre eso y no tratarse, o sea, obviamente que en la balanza es preferible tratarse porque es necesario que se equilibre, que se estabilice para poder funcionar. Porque, sí. por ejemplo, yo también volviendo al caso de la depresión, una persona con depresión, sea menor de edad o adulto, que llega ya a una depresión mayor, incluso aunque no tenga decidido quitarse la vida, igual va muriendo en vida y después se transforma en una demencia en muchos casos. Entonces, ¿por qué? Porque es el cerebro el que se está enfermando, o sea, no es que, no es algo así como no sé cómo decir la palabra, pero cuando es algo místico que cuando uno quiere está bien y que es solo Mm. un tema de voluntad. Porque en realidad el paciente no es que quiere estar así, nadie quiere estar así, menos los niños, ¿no? Eh, entonces eso era lo que a mí también me llama la atención de la importancia de poner en la balanza y decir, bueno, está bien, estos son los efectos adversos, pero también decir, bueno, pero igual si vos vas y tomás los fármacos y haces el tratamiento, vas a sentirte mejor y tomar en cuenta que eso te va a hacer como funcionar en todo mejor y que no tiene por qué ser para siempre, ¿no? Y lo que Anabel, yo sí, lo ¿se que te escucha? quería decir es que Sí. no es que la depresión produzca demencia, por si acaso. Ya Sí, estoy, por la enfermedad se produce un deterioro cognitivo que le llamamos nosotros, que bueno, sí, especialmente es sí. el pensamiento, falla la memoria, pero sí, cuando hay repetidos episodios depresivos, generan como especies, voy a poner entre comillas porque no es literal, pero quedan como especies de cicatrices, ¿ya? Mm, Eh, como secuela en el sentido de que te vuelves mucho más vulnerable o más predisponente mm, a tener otro episodio cada vez que te acumula uno en el cuerpo, ¿ya? claro. Como que el Eh, cerebro aprende eso, a o sea, deprimirse. queda como, es que es neurotóxica la depresión, mata neuronas la depresión, ¿ya? Sí, Hay sí, algunas sí. que se pueden recuperar, sobre todo en la zona del hipocampo, pero Mm, eh, es una enfermedad que por lo mismo hay que tratarla, ¿ya?
Porque Sí, mientras bueno, más episodios acumules en el cuerpo, más probable es que te venga uno siguiente y más probable es por uno siguiente y así, ¿ya? claro, Eh, y lo otro respecto a los efectos adversos es que eh, hay que poner en la balanza como cuánto yo voy a tolerar el efecto adverso, cuánto beneficio me va a traer usar el fármaco, ¿ya? Y eso, ¿por qué lo digo? Porque no necesariamente para la enfermedad hay un tratamiento único, ¿ya? Por eso es exacto. importante que si tienen alguna molestia con el fármaco le digan al psiquiatra o a la psiquiatra, ¿ya? Porque Sí, puede haber otra alternativa que pueda funcionar igual de bien y que produzca menos molestia. Además, porque exacto, sí. los efectos adversos no son iguales para todas las personas. Hay gente que hace efectos adversos X con un remedio y la otra no. ¿Ya? Ujú, Entonces, también hay un poco de probar también qué es lo que tolera tu organismo, qué es lo que toleras tú. ¿Ya? Y es sí, importante comunicarlo y ahí también quiero recoger, porque tú lo comentaste, que los pacientes te cuentan que tienen, por ejemplo, gusto metálico en la boca. Por eso es importante el trabajo en equipo, ¿ya? exacto. ¿Por Ujú, qué? Porque eh, un psicólogo, una psicóloga, por supuesto que va a ver mucho más seguido a un paciente que una, ¿ya? Porque están en claro, un proceso terapéutico, están en sesiones. Entonces, qué importante es, por ejemplo, que si el paciente le cuenta a la psicóloga, el psicólogo, que tiene X molestia, que la profesional o el profesional le pueda decir al psiquiatra tratante, oye, ¿sabes que el paciente X mm, me dijo que tenía esta molestia? ¿Ya? Está preocupado. O que ustedes salgan de la duda, ¿puede ser el remedio o no? ¿Ya? claro, claro, Y eso porque no, también los orienta a ustedes en el exacto, porque manejo. uno, yo no me puedo quedar solo con la pincelada que vi de algunos ramos, porque yo no estudié psiquiatría, entonces no es lo Ujú. mismo, por eso es necesario que el paciente se pueda animar también a decir, mira, estoy teniendo estos síntomas y manifestárselo también al psiquiatra, que es la persona que es adecuada, ¿no? A informar estas cosas. Mala mía que dije demencia, bueno, me expresé mal, pero en el fondo hablaba de deterioro, ¿no? Cognitivo, que Es se trata reversible, de, claro, por eso no es demencia. claro, claro, justamente, pero ¿para qué llegar a eso si Sí. uno puede mejor tratarse, ¿no? Mejor Mm. evitarlo y que se estabilicen las sustancias químicas para que uno Ujú. pueda funcionar mejor y, y de repente no caer en ese, en el fondo, prejuicio de que, bueno, que yo soy un paciente psiquiátrico con chaleco y de fuerza, de que por ahí piensan que no van a salir nunca más del psiquiatra, como que si llegan al psiquiatra, también está ese miedo, que no, si llego al psiquiatra, entonces me van a dejar ahí, ¿no? Y capaz que el Mm. psiquiatra le va a decir, mira, en tu caso no hace falta Mm. tratamiento farmacológico, o sea, un psiquiatra que es profesional no va a aprovechar las circunstancias, ¿no? No. O sea, no tiene por qué ser así, Y no pero se usan está las el temor. camisas de fuerza. Claro, No, no. ¿Sabes lo que sí me ha pasado, Anabel? Que sobre todo cuando me traen adolescentes o niños con problemas de conducta, es como que vienen amenazados, que si no se portan bien, bueno, van como castigo al psiquiatra, ¿ya? Y que si no se claro, portan bien les dicen que yo los voy a internar. oh, Eh, claro, sí, a veces lo usan los papás en la como una desesperación, forma, yo lo quiero entender así, sí, pero es terrible porque ahí tenéis que explicar que la hospitalización en psiquiatría es una herramienta terapéutica, o sea, tiene un fin médico, un fin de tratamiento y un objetivo a lograr, ¿ya? No es exacto. porque sí, y es generalmente porque las circunstancias te impiden hacer lo que tienes que hacer de forma ambulatoria. Necesitas actuar monitoreando al paciente todos los días, de forma constante, protegerle la vida muchas veces. Entonces, es igual que una hospitalización por otras enfermedades, que a veces puedes estar tan mal que si te dejan ambulatoriamente el riesgo de que te deteriores es mayor. Sí, y otra cosa que también justamente a medida que vas hablando me voy acordando, ¿no? Por ejemplo, bueno, me han dicho, ¿no? Algunos papás, a veces pasa que los pacientes menores de edad no se quieren tomar las pastillas. Mm. Entonces,
por a veces motivo no se la toman o a escondidas no se la quieren tomar, y si los papás descubren eso, obviamente que se asustan o se enojan más que nada, y como medio a la fuerza, ¿no? Como que los obligan a tomar. Yo tengo un poco la visión de que a lo mejor forzarlos puede ser peor que no tomarlo y que es mejor volver a hablar o cambiar de psiquiatra, porque ¿qué está pasando ahí? Si no se las quiere tomar, ¿no? El caso más reciente ha pasado que, claro, no le estaba haciendo bien los efectos de los fármacos y no se animó a hablarlo con la psiquiatra, entonces prefirió no tomarla, tampoco se animó a hablarlo con los papás porque por ahí los papás la retaban o lo retaban. Entonces, claro, forzarlo por ahí puede ser también contraproducente porque es como esa sensación psicológica de como este dibujo que a veces en la mente está del inconsciente de las personas de que alguien que tiene que tomar la pastilla a la fuerza es como alguien que está loco, ¿no? Entonces como que psicológicamente no hace bien por ahí, forzar. Creo igual depende del caso, Anabel, porque Mm, a veces eh, son raros los casos que estoy hablando, pero me ha tocado verlos, que a veces la razón por la que no quiere tomarse una pastilla es porque esté con una psicosis y crea que lo van a envenenar, sí, sí, ¿ya? sí, sí, claro, Y ese le caso es muy escupen y típico. se ve, ¿ya? Sí, sí, Pero ahí igual lo tienen que decir, porque también hay alternativas, por ejemplo, a los fármacos, algunos existen en inyectable, dispersable, o sea que se lo puedes poner en la boca y se le va a hacer tan rápido que no la puedes escupir, no la puedes botar, o sea, claro, a veces uno tiene que hacer tratamientos sí en contra de la voluntad del paciente porque no mm, tiene el juicio para poder decidir por sí mismo, son eh, casos más extremos, o porque claro, está tan mal por ejemplo, pensando en un paciente ya con intentos suicida, en sí, que tú no puedes permitir caer que en la se, voluntad de la persona porque ahí tienes que actuar para salvarle la vida, por ejemplo. Y a veces sí hay que, exacto, dentro del tratamiento, darle medicamentos que él no va a querer tomar porque quiere morir nomás. Ya, claro, entonces, claro, ahí no queda otra, no no, queda otra. depende del caso. Los casos que no son así de graves, que me ha pasado Mm, que no quieren tomar el medicamento, yo lo converso con los niños o los adolescentes y primero les explico por qué se lo estoy indicando y para qué, y qué claro, efecto esperar, ¿ya? Y qué puede eso, pasar si no los toman. Entonces, a veces, a pesar de eso, igual no quieren, entonces ahí uno llega a acuerdos, decir, eh, podríamos probar, depende del fármaco por supuesto, pero podríamos ujú, probar usarlo X semanas, cuéntame cómo te va, cómo te sientes, si tú sentís que no te sirvió, bueno, está bien, lo asumimos, pensamos en otra cosa, pero uno también puede negociar con los pacientes, eso, ¿ya? a eso Y iba, por otro lado, ujú, que ahí también es el trabajo que hacen ustedes como súper fuerte, que es empoderar a los papás también, de ujú, darle las herramientas de que tienen que, primero ellos como adultos son responsables de lo que le pasa a sus hijos, ¿ya? Y ujú. son responsables de los tratamientos por ende. Y empoderarlo a los papás, como a lo mejor hay problemas de normas detrás, de límites, problemas de jerarquía dentro de la familia, y ahí también eso se puede trabajar en el intertanto. Claro, claro, porque al final no se trata de que, y justamente la palabra es esa, responsabilidad, más que culpa, Mm, porque a veces se entiende que los papás se cuestionan y piensan, bueno, ¿qué estaré haciendo mal? Pero mm, no existe maternidad ni paternidad perfectos, o sea, todos nos podemos equivocar y aún dando lo mejor para los hijos, o sea, queriendo entregar sí. lo mejor, nos podemos equivocar y siempre transmitirle eso a los papás, que si de hecho vinieron a la consulta, o sea, significa que de verdad están preocupados por sus hijos y que no los hace malos padres, o sea, la verdad que un poco, yo pienso, ¿no? Que ser mamá o papá, buen papá, buena mamá, es equivocarse también, es parte del aprendizaje, ¿no? Y también saber pedir perdón, o sea, darse cuenta que, bueno, si esto hice mal, reconocer, ¿no? Ese error y está la oportunidad de remendar, de decir, bueno, si yo soy capaz de reconocer que acá me estoy equivocando, bueno, trato de ver cómo lo puedo solucionar con mis hijos y empoderarlos, como vos decís, que ellos se informen, que ellos tengan esa Mm. posibilidad. Ahora, no sé cómo estaremos de tiempo, si Hagamos vamos preguntas, Anabel, porque están mandando varias preguntas a al ver, chat. a ver.
Dice, dice, las Estamos viendo tiempo. personas, acá dice, las personas se alejan de tu lado cuando dices que vas al psiquiatra. Mm, el Claro, estigma. Mm, es un estigma social porque, y a mm. veces pienso, yo a veces le digo a mis pacientes que no hace falta, o sea, hay Decirlo, no es cosas a todo el necesario privado mundo, esto. Ujú. sí, y como todo en la vida, o sea, hasta las cosas que, pues siempre la gente va a opinar de lo que sea, hasta de mí opinan hasta del pelo, así que imagínense. Siempre Es van a como, decir algo. sí, 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 así que imagínense, es así la vida. Ahí dice Silvina, ¿no? Me siento totalmente identificada con lo que dijo la autora. Esto de que una está débil y volver cada cierto tiempo a decaer, ¿no? Claro, Mm, en el fondo siento que nunca salí. Sí, lo que explicabas de que el cerebro aprende, ¿no? Como que quedan estas cicatrices. Y a veces pasa que es difícil encontrar como que alguien, el terapeuta, el psicólogo, que de repente se dé cuenta que tiene que también derivar. A veces pasa un poco eso. sí. Eh, Sí, pasa para y los dos lados, ¿ah? Yo también sí, hago sí. mea culpa de mi, de mis colegas que a veces, eh, sobre todo si tienen una mirada muy biologicista, como no comprenden la importancia de un proceso psicoterapéutico, incluso hasta en los casos graves, ¿ya? Sí, Porque una enfermedad mental es una crisis demasiado importante en la vida de cualquier persona, te hace cuestionarte muchas cosas, eh, genera sufrimiento, ¿ya? Y puede ser sí. traumático también para muchas personas. Entonces, si tú eso no lo procesas, no haces un trabajo terapéutico de comprenderlo, encontrarle el sentido, ver qué puedes aprender de ello, ya todo eso, puede llegar a convertirse en un trauma para una persona, tener o haber Sí. tenido una enfermedad psiquiátrica. Claro, porque una de las cosas que buscamos en terapia es fortalecer las redes, ¿no? Como, bueno, las redes de apoyo. Y a veces pasa que, no, cuando transmiten que, claro, que están yendo al psiquiatra o algo así, o no solamente eso, sino cuando buscan el apoyo de sus amigos para contar lo que les pasa, no todos, a muchos les cuesta escuchar o empatizar. Y a veces tiene que Mm, ver con que socialmente a veces a la gente le cuesta conectarse con sus propias emociones negativas que se le dicen, ¿no? Y a veces cuánto más les va a costar conectarse con la emoción de un otro. Entonces por ahí, claro, en ese afán de buscar que otros lo escuchen, se alejan porque vos ya viniste con tu problema y sobre todo porque a veces son pensamientos recurrentes, ¿no? Cuando se está mal, cuando se está en un estado mm, depresivo, es muy normal que esto pase. Entonces, por eso de ahí como que se va aprendiendo a buscar un cambio más de adentro hacia afuera. Eso es lo que también hace la terapia y el trabajo en equipo, que mm. cuando esto se va viendo muchas veces, que el paciente va mejorando por dentro, pensamiento, forma de ver la vida, y hacia afuera empiezan a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque empiezan a tomar otras decisiones que les Mm. favorece a su vida. Empiezan a darse cuenta, no, esta persona no me hacía bien, y yo pretendía que me entendiera y me doy cuenta que es mejor soltar. Entonces, eh, ir a terapia e ir a terapia con el psiquiatra, ¿no? Al tratamiento, hace que también puedas estar mejor de salud, un equilibrio de salud, Mm, que justamente y en estos tiempos de pandemia más se mm, disparó la cifra, ¿no? Que sí. tampoco hay muchos estudios estadísticos actuales. Es como que se hablan de estudios que vienen como de antes. Mira, yo hasta me lo anoté. De UNICEF es del 2020 que encontré y que hablaba que había un 71% en Chile en casos de violencia, de Sí, menores que recibe violencia por parte de sí, los padres. sí, Harto, es mucho. 71%, sí. Sí. No, las Entonces, estadísticas últimos años han estado han dejado mucho que desear porque no se han hecho. claro, Eh, yo uno de mis lives, si alguien quiere revisar ese tema en más profundidad, yo hice un live sobre cómo estamos mi, en Chile respecto a la salud mental. No estamos bien,
Claro, Súper claro, bueno. está complicado y, o sea, esto le afecta tanto a adultos como niños que justo están en una etapa, niños, Mm, adolescentes, ¿no? Que se supone que es una etapa donde tienen que salir, ¿no? Salir hacia afuera. sí, Y muchos me dicen, sí, pero estas generaciones, no aunque no estuviera la pandemia, buscan el celular y que jugar a la Play. Sí, pero no es tan así, porque igual siempre buscan como identificarse con otros, salir, y claro, más tiempo encerrado con toda la familia, que muchos no estaban acostumbrados a estar tanto tiempo encerrados, surgen otros problemas. Entonces, y ni hablar el tema de violencia, que esto no se habla tanto todavía. O sea, se habla más que antes, se visibiliza más, pero veo que todavía falta, como pareciera que todavía está aceptado o aprobada la violencia como forma de disciplinar. sí. Y, y eso llega a llamarme la atención porque, claro, tampoco se trata de hacer sentir culpable a los papás, porque a veces son los métodos de crianza con los que vienen, ¿no? Pero Mm. sí por ahí, la idea es como tratar de visibilizar que hay otra forma ahora, que ahora ya se sabe que hay otras formas. Antes no ni se hablaba Y no es de solo eso. la crianza, Anabel, también es la cultura, Mm, cómo se generan las relaciones interpersonales en esta sociedad, en que se valía la competitividad, la violencia, la agresividad, en que no se fomentan las habilidades blandas, los valores. También tiene que claro, ver con esto, como en la sociedad que claro. estamos insertados también, no solo es una culpa de la familia o de cómo te criaron, también es de dónde estás viviendo, Es cómo te relacionas. sociocultural. Sí, Y una vez sí. lo otro que quería acotar, Ujú. que era de lo que estabas hablando de las derivaciones, hay Sí. otro mito que yo lo he escuchado mucho, eh, de pacientes que han llegado espontáneamente a consultar con psiquiatra estando con terapia psicológica. Ujú. Y yo ahí lo he escuchado mucho, por eso lo quiero decir, que hay mucho mito también de parte de psicólogos y psicólogas de que el tratamiento farmacológico va a impedir que el paciente pueda hacer un proceso terapéutico porque creen que no se va a conectar con sus emociones o no va a estar lo suficientemente atento para poder seguir la terapia, y Como no que va a es así. estar, claro, me han dicho como que O sea, como que el fármaco interfiere con el proceso, lo ven así, cuando sí, sí, sí. lo mejora, ¿cachai? Claro, No lo sí, sí, sí. interfiere. Al revés, es al revés, sí. Yo he Sí. tenido colegas que, sí, justamente lo que vos decís, que piensan que no, es que va a venir el paciente y va a estar, perdón que lo utilice así como coloquialmente, pero como que va a estar muy dopado, Mm, como adormecido, ¿no? Si en el caso de que tome ansiolíticos, entonces, o que esté como en un estado de hiperventilación, o incluso que como se empiezan a sentir bien, ¿no? Al mes, cuando esto empieza a hacer efecto, más o menos es al mes, ¿no? Que empieza a mm. hacer efecto. Los Entonces, antidepresivos, hay otros que actúan más rápido, depende del fármaco ahí. Hay unos que actúan de ah, inmediato también. claro, ¿ves? Eso es otro punto importante a saber. Mm, Y claro, muchos colegas dicen, no, pero es que si se empiezan a sentir bien, entonces no vienen más a terapia. mm, Y no es así, o sea, si pasa eso es porque por ahí no le explicaste mm, que tiene todo lo que le va a pasar, que sí, que se va a sentir bien, pero que tiene que seguir yendo a terapia porque si no, no basta solo con una sola cosa. O sea, es para los mm, dos lados, no basta solo con terapia o no basta solo con los psicofármacos, ¿no? mm. Eh, Oye, Anabel, lo otro que había una pregunta que se repitió a ver. harto sobre el riesgo, espérate, para buscarla, que era sobre depresión y accidente cerebrovascular. ¿Una depresión puede causar un accidente cerebrovascular? No directamente, y voy a explicar. Mm, A ver, lo más común que se ve es que después de un accidente vascular se desarrolla una depresión. Eso está súper descrito y claro. está súper sabido. Eh, pero un cuadro depresivo propiamente tal no es que cause un accidente cerebrovascular. Lo que ocurre en la depresión es que, para que me entiendan, se genera y se exacerban todos los sistemas del estrés de nuestro organismo y hormonas que regulan eso, ¿ya? Entonces se acelera el corazón, aumenta la presión arterial, se movilizan ciertas sustancias, más glucosa, lípido, ya. Y eso hace que una persona que esté en ese nivel de estrés
porque la Sí. depresión, eso también está súper demostrado, que aumenta el cortisol, aumentan las hormonas del estrés, Mm. te predispone a tener enfermedades cardiovasculares, ¿ya? A desarrollar o hipertensión, diabetes, enfermedades coronarias e indirectamente también accidentes cerebrovasculares. Pero es por el estrés metabólico que implica un cuadro depresivo, ¿ya? No es que la depresión directamente lo genere, sino que es Sí. este estado de estrés permanente, eh, que aunque uno no lo vivencie como en la depresión, como andar acelerado, pero sí lo vivencias con angustia, con dormir mal, ¿ya? Y las hormonas del estrés están muy, muy elevadas y permanecen elevadas harto tiempo cuando hay un cuadro depresivo. Y eso sí te predispone a enfermedades cardiovasculares. Claro, solo decir que complementando un poquito, entendiendo que ya queda poquito tiempo, Ujú. pero claro, como la amígdala está sobreactivada, ¿no? Entonces, obviamente empieza a haber toda una serie de síntomas que van a hacer mal, porque ¿qué es lo que pasa? Que la gente es normal que uno reaccione, es funcional, o sea, es normal que Sí, uno se asuste o tenga miedo o tenga pena, pero cuando esto permanece en el tiempo y de una forma ya elevada, ya no, ya esto que de principio es funcional y que tu organismo te está dando la información de que algo no está bien, ¿no? O sea, por eso el organismo es sabio. Pero ¿qué pasa? Que cuando esto ya se prolonga en el tiempo, obviamente que no es bueno para la salud y empieza a exacto, psicosomatizar, ¿no? Y de ahí exacto. la importancia de ir a terapia, de ir también cuando se los derive a un psiquiatra, informarse de que y desmitificar todos estos miedos que están desde hace mucho tiempo, ¿no? Instalados. Y eh, de a poquito se va a ir como terminando Mm. con estos mitos a medida que uno se va informando. Yo siempre digo en Yo los vivos eso, que informarse uno lo empodera. Sí, y que es súper importante también, yo creo, Anabel, validar la experiencia de las personas que tienen que sentirse cómodos con sus terapeutas. Y si no Sí, se sienten cómodos con ellos, también es válido buscar otros, ¿ya? exacto, exacto. Sí, sí, Porque mucho, mucho del avance que uno puede hacer, incluso como psiquiatra, porque como yo te contaba, no es todo fármaco lo que uno hace, también en el vínculo, en tener una relación con un otro en que hay confianza, hay acogida, hay contención, también hay reparación de muchas cosas. sí. Entonces, si no A mí se da, me ha costado, yo no es por hablar mal, no, no quiero como de, esto no se trata como de no es que es criticar personal. al, Yo creo sí, pero que claro, mirarse uno, claro, y decir, sí, si no me siento cómodo con el estilo que tiene este profesional, buscar a alguien que se acomode a lo que uno necesite, exacto, sin exacto. Y a juzgar. veces cuesta como encontrar el psiquiatra que se acomode, pero porque a veces se da un poquito que Mm, desde mi experiencia he encontrado psiquiatras que son muy como de la receta y nada más, mm, no van más allá. Entonces, lo bueno es que yo he visto que lo humana que sos, y yo eso te lo quiero agradecer porque eso es lo que marca la diferencia. La idea es como, nadie es perfecto, ¿no? Pero sí tratar de marcar la diferencia porque al final acá se trata de que el paciente pueda estar bien, de la salud del mm, otro, ¿no? No de llegar y ver como al otro como un número. ¿Mm? mm. Eh, Y lo otro, Anabel, que como parte del manejo del tratamiento, a veces hay que indagar en cosas que son dolorosas, que te pueden angustiar, pero ahí las personas tienen que tener súper claro que la decisión de hablarlo o no hablarlo también es de ellos, es una opción que válida. si se están angustiando al hablarlo, decirlo, y la pega de uno como terapeuta, como psiquiatra, es acoger con mucho cariño y mucho respeto esa experiencia, agradecer la confianza y después como tratar de decir o de mostrarle a la persona qué fortalezas tuvo a pesar de esa experiencia, ¿ya? Yo creo que es importante porque a veces la gente puede tener la experiencia como de solo pasarlo mal cuando va a un Claro, terapeuta, pero parte de la delicadeza del manejo es tocar esos momentos dolorosos con harto cariño, con harta paciencia también. Uno tiene que tener paciencia, no apurar los procesos también. Con harta exacto. paciencia
de una forma amorosa, cosa de que después, por último, te pregunten, ¿cómo estáis? claro. ¿Cómo te va a ir la sesión? Por si uno tiene que hacer alguna intervención para cerrar, para que la persona eh, pase a otro nivel de adaptación, que no esté tan angustiada, ¿ya? Ujú, Porque la idea claro. es mirarlo, pero con cuidado. Por lo menos yo lo creo así, y yo Sí, funciono así sí, cuando trabajo. totalmente, sí, totalmente, claro. O sea, no, la idea no es imponer y validar, Mm, porque de hecho las características de cada persona que llega a consulta le permitieron llegar donde llegaron y pedir ayuda. Entonces, sí. eso es también es una fortaleza y es importante. O sea, el hecho ya de pedir ayuda ya es un acto de valentía y de amor propio, ¿no? No, no por lo contrario de que no, que está loco, que miraba al psicólogo, ¿no? De hecho, por lo general alguien que pueda tener un problema ya más grave no va voluntariamente, son la gente que los rodea que Mm, dicen, que tratan de decir, hey, tenés que ir porque ya el cerebro está tan enfermo que con una enfermedad ya más grave que no es claro, capaz de reconocer de que darse necesita cuenta, la sí. ayuda, ¿no? De darse cuenta. Pero sí, si todavía está la persona en un estado que sí puede darse cuenta, es un acto de valentía y que en realidad es algo que ojalá todos podamos tomar esa actitud de que sirve para crecimiento propio, básicamente, ¿no? O sea, todas las personas tenemos problemas, tristezas y miedos, y eso no nos hace menor una persona que está mal, así como algo que uno lo tenga que ver como algo tremendo o negativo, ¿no? Sino que Mm, al final todos buscamos, o bueno, no sé si todos, pero mientras todos busquemos crecer y ser mejor, es algo válido, o sea, algo que para poder valorar, ¿no? mm. No sé si quisieras como cerrar con algo, agregar algo. Yo por mi parte te agradezco muchísimo tu tiempo, tu disposición, los conocimientos. La verdad yo llevo poco tiempo en mi profesión, pero siempre estoy buscando aprender y como me gusta mucho leer, estudiar y aprender de lo que más pueda. Y yo te agradezco porque esto también de hacer este vivo informa y ayuda a resolver todas las dudas que por ahí Mm, puedan haber, ¿no? Así sí, que, además que eh, yo también te agradezco la idea de hacer el live, porque una de las razones por las que yo hice el Instagram era porque yo sentía la necesidad de entregarle herramientas a las personas para que si no tenían otra opción que llegar a un psiquiatra o a mm, un psicólogo, sea porque se dan cuenta que lo necesitan, para qué y qué es lo que necesitan en sus vidas cambiar, ¿ya? ujú, Y a veces esas cosas uno no las puede saber si no hay nadie que te muestre, oye, consulta con esto no es normal, esto sí es normal, ¿ya? claro, Eh, de esto no te puedes hacer cargo solo, sola. eh, Como educar para darle las herramientas a las personas para ser lo más autónomas que puedan, para que se conozcan a sí mismas lo más que puedan y que sepan educar cuándo hay que pedir ya ayuda profesional, ¿ya? claro, Eso fue a mí por lo menos lo que me motivó a hacer el Instagram y por eso me gusta mucho hacer los live porque es un espacio donde también uno puede interactuar, responder preguntas en vivo a las personas que quieran saber algo, eh, claro. y romper estas barreras culturales que a veces ponen, yo desde mi parada más médica, que las mismas personas ponen, así como que una vez un paciente me dijo, usted no es Dios Tora. Eso es otro Y a mí mito, ya ese ¿eh? término a mí No, me qué molesta triste. Sí, porque sí, pero me lo justo decía te con lo un fueron a decir cumplido, a pero es vos, que no. triste. Claro, no, no, eso es un prejuicio, claro. Pero Es justo a como, vos te lo van a decir que nada, todo lo contrario. claro, no, me dice, es que usted no es Dios Tora. Y me lo dicen como, qué bueno que no es así. Yo, qué lata que tengas que vivir la experiencia de estar con otro médico en que sientas que sí lo son. Ah, No, ah, ya entendí, claro, te eso. decían como que vos no sos, como que el resto sí. Claro, es Sí, que hay un prejuicio con eso, hay un prejuicio grande. sí. Quizás por Como malas que uno es dueño de experiencias. una verdad
Claro, Y no, uno sabe de medicina, pero no sabe todo. Y yo también les digo eso a los pacientes, que yo tampoco lo sé todo, todo. Y claro, cualquier médico que te diga que lo sabe todo, arranca de él, porque no va a ser capaz de reconocer las cosas que no sepa o sus errores. exacto, exacto, Eh, sí, lo válido es cuando uno no sabe, saber que no sabes, buscar información, estudiar, preguntar, ¿ya? Yo soy así, sí, como, sí, y sí, yo siempre trato, sobre todo a las personas, pacientes como el término que uno usa por la medicina, pero a mí no me gusta que sean pacientes, me gustan que sean activos, clientes, ya, que claro, pregunten, que opinen, si no están de acuerdo con algo me digan, ya, porque uno como de la mirada experta puedes, como experto, no como sábelo todo, exacto, poder sí, recomendar este tratamiento, este no, por aquí va, no, pero si la persona con toda esa información te dice, sabes que yo no quiero hacer eso, ¿hay mm, alguna otra alternativa que puede pasar? Y mi pega claro, no es decirle, pero ¿cómo usted no? No, no, es, no, no. ¿sabes que si tú no lo decides hacer puede pasar esto? Es Claro, tu esta de la decisión. mirada de donde Sí, estaba el experto como jerárquico, ya, ya claro. no, Y no, que tú no. obedeces, como no, tú no Sí, obedeces, no. tú decides. Claro, no, yo por eso, mira, comparto tu visión. De hecho, yo por eso me superviso, porque necesito que otra persona critique mi trabajo Mm. y me diga, mira, por aquí, por allá, o dudas a resolver, porque no todo está en lo que uno lee, o sea, y las Sí. personas no son de manual. Entonces, hay muchas cosas que uno necesita como ver la parte que, como los puntos ciegos, ¿no? Y es Mm. para eso está un otro con más experiencia. Y eso no hace que, bueno, entonces, a veces está un poco el ego, ¿no? De algunas personas que por ahí no, como yo voy a reconocer que no sé. Pero no, pero si no se sabe, se aprende. Así es la vida y para todos. Es la vida. Y uno aprende Sí, con los pacientes también. exacto, sí, Yo sí, sí. me volví más sabia desde que me volví médica, pero porque he aprendido mucho de las personas, de sus Sí, exacto. experiencias, de su sabiduría propia. Y Eh, los niños también, los niños, Uy, los jóvenes sí, tienen una sabiduría increíble, increíble. sí. Y, Ven el y- mundo con otros ojos y eso siempre se agradece. Sí, y además yo no sé si esto es mito o realidad, pero yo veo que vienen más despiertos, vienen más despiertos que a lo mejor lo que fui yo de chica, ¿viste? Porque donde quizás se los estimula más, entonces uno dice, wow, o sea, yo a esa edad no era tan despierta, como que Cuestionan con más, más yo los veo más inteligencia. curiosos, Sí, a mí me aunque encanta, lo sí. estigmatizan de que están metidos todo el rato en los celulares. No, sabes que no están así. Y eso es Más bien responsabilidad también de los papás, sí, porque ¿quién les da el celular? son Sí, curiosos, agradecen el cariño, ¿ya? sí, sí, es verdad. Cuando me llegaban los pacientes y me decían, doctora, qué rico verla, como yo, como que para ti es Sí, un agrado venir, claro, ¿viste? como Sí, que lata, o sea, que bueno que no sea una lata para ti venir, como que exacto, sea un exacto. espacio de agrado, Eso, esa es la de que te idea. sientas bien. Esa es la idea, que ellos puedan encontrar su espacio para ellos, o sea, su momento. Y lo bueno es esto del trabajo en equipo, de poder hablar y poder en favor de la persona que está buscando ayuda. ¿Mm? De hecho, en uno de los Bueno, comentarios decía, eh, la joda de Punto Furia decía que ella no sabía que uno podía trabajar en equipo psicólogo, psiquiatra, que pensaba que cada uno andaba por su lado. Claro, uno puede andar cada uno por su lado, pero eso no pero le va a no. ayudar nada al paciente. Claro, claro, no, no, la verdad no No, es buena experiencia. Desde mi experiencia que yo siempre busco, o sea, yo llamo al psiquiatra y todo, pero cuando no se quieren contactar o no pueden porque están muy ocupados, no se ven los mismos resultados. Entonces trato de buscar a alguien que sí tenga esa disposición porque no es lo mismo, o sea, es como cualquier otra enfermedad, o sea, si a mí me van a operar del corazón y también, no sé, de un tumor, bueno, yo quisiera que los doctores, todo el equipo médico se junten a hablar sobre eso de mí y no que ninguno hable y opere por su cuenta, ¿no? Como exacto, eso. exacto. Sí, sí, es así, Somos sí. cuerpo, alma y mente, Sí, y todo. yo por lo menos para mí, y yo lo veo así, es parte de mi trabajo coordinarme con ustedes. No es un favor ni es buena onda, sino que es parte de mi trabajo para que también todo vaya bien.
exacto, Que lo sí, haga con cariño y me guste otra cosa, claro, eso pero es es un parte plus. del trabajo. Sí, sí, claro. A veces cuesta un poquito, en lo personal a mí me ha costado darme cuenta de eso que vos decís, que en realidad, claro, es parte del trabajo. Yo como que pienso que es un favor, porque me ha Mm, costado encontrar psiquiatras con esa empatía, con esa disposición y con esa mirada, ¿no? De que en realidad esto es para dar lo mejor, o sea, es una forma de entregar, de trabajar de la mejor manera, ¿no? Que se mm. pueda. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo, alguien tiene una duda. Eh, yo como que no leo bien. En realidad me aparecen como, ahí te mandan saludos, Caro. Dice Sí. punto de furia. Excelente like. Bueno, yo le agradezco a todos por escuchar, por la paciencia. Síganos para que esto se pueda difundir a más personas y ayudar a más personas. Así Sí, y que en mi caso, si me siguen a mí y quieren proponer temas, porque yo cada cierto tiempo subo posts sobre temas, ujú. también acepto sugerencias, temas, si hay algún... Igual Instagram permite poner de 10 como diapos, son cosas cortas, muy breves, Sí, pero también que despejan dudas. Yo por lo menos los que trato de poner como temas es como bien puntual de despejar dudas, como desmitificar muchas cosas, pero también lograr de alguna manera que la puedan comprender. Entonces, si quieren sugerir temas también para mí, yo lo agradezco mucho, porque me van a sí. orientar sobre qué temas seguir trabajando para difundir. Eso, sí, lo mismo yo, porque, bueno, mi página es chiquita, todavía me siguen pocas personas, entonces como que voy lento, pero siempre tengo, justamente también yo abrí esta página como para ayudar a otros, entonces, bueno, cualquier inquietud siempre vamos a estar disponibles para responder Pero y tu página ayudar. psicomaternidad, ¿tú trabajas con mamás o con niños también y adolescentes? Mira, esto es paradójico, ¿eh? Porque Cuéntanos, cuéntanos. mi página yo nació desde mi experiencia como mamá. Ajá. Entonces ahí descubrí todas las culpas que aparecen desde el embarazo y Mm, la sociedad machista y todo lo que va pasando. Y dije, si esto me pasa a mí, estoy segura que no es un caso excepcional, ¿no? Como me pasó a mí porque tuve la mala suerte. Entonces, cuando veo que esto es una realidad de muchas, dije, tengo que hacer esta página. Pero a mí me llegan más pacientes, familias con niños y adultos, ujú. no embarazadas. Entonces, seguramente porque las embarazadas están más preocupadas de vivir su proceso de embarazo, por ahí no necesitan ir al psicólogo, no sé, pero por ahí esta página sirve más como para un poquito ayudar a disminuir las culpas, como, no sé, Como poder de charlar. crianza. Mm. Sí, pero a mí no me llegan tantos pacientes así como embarazadas, sino que ya son madres, o sea, ya nació su hijo. Es paradójico, pero bueno, igual tengo como otros sueños que cumplir, que quizás se desplieguen de esta página, ¿no? Y que siempre va como por el mismo camino de ayudar también Ujú. a otras personas. Y bueno, y también me llega mucha gente que ha vivido violencia en la Mm. infancia. Entonces, si te fijas, como que, claro, yo a veces trato de hablar del abuso narcisista, entonces, pero que también tiene que ver con el machismo, el abuso narcisista. Sí. Entonces sí me llegan algunos pacientes, pero no mucho que tenga que ver con desde el embarazo, ¿no? Es paradójico, pero es así. ¿Pero tú ves adultos y adolescentes y niños? Sí, sí, también. Así que, y bueno, por eso mismo me superviso, porque más adelante quiero hacer un magíster, pero mientras tanto, ¿qué hago? Bueno, me anoto en talleres, cursos, me superviso, hago todo por mientras, ¿viste? Pero Mm. uno va aprendiendo igual. Sí. Bueno, yo quiero hacer un diplomado en trauma el próximo año. Ah, mira, es súper interesante. Yo ahora mañana tengo un curso sobre trauma infantil y, y es súper interesante porque uno va aprendiendo formas de evaluación y Mm. cosas que no te puedes quedar solo con lo que estudiaste. Sí,
sí. Así que a cumplir los sueños nomás, que nos hagan Eso, mejores personas y profesionales. eso, esa es la idea. Bueno, un abrazo enorme, muchas gracias por todo. De nada, gracias a ti, Anabel. Bueno, Gracias a estamos todos los que nos hablando. escucharon y los que nos van a Eso, escuchar después. eso, un abrazo grande a todos, saludos. Chao. Chao, ahí voy a guardar el video. Adiós. Aquí voy a guardar el video. Muchas gracias por todo, por la paciencia. Chao, Jime, te quiero mucho. Ella es mi mejor amiga, quería decirlo. No quería cerrar el live sin decirlo. Finalizar video.